Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Derecho Penal, la aplicación de las ciencias psicojurídicas 2020. Pues bien, nos engalana presentarles nuestra primera actividad del Congreso, la cual es una conferencia magistral dictada por uno de nuestros miembros honorarios de Chile. Pues bien, voy a permitirme presentarles al doctor Francisco Maffioletti Celedón, quien nos va a compartir el tema de psicología jurídica. Por demás, interesante para poder introducirnos paulatinamente en cada una de las especializaciones de esta disciplina. Pues bien, les voy a presentar al doctor Francisco, quien es psicólogo por la Universidad Diego de Portales. Él ha sido acreedor al Premio Nacional de la Especialidad de Psicología Jurídica y Forense 2011, otorgado por el Colegio de Psicólogos de Chile, AG. Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y tiene un máster en Psicología Clínica, Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es director científico, fue director científico por Chile de la Asociación Latinoamericana en Psicología Jurídica y Forense, ALPJ. Miembro del Consejo Académico Fundador y docente del programa de Magíster en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Diego de Portales de Chile. Es coordinador e investigador principal del equipo iberoamericano de psicología, Instituto Iberoamericano de La Haya. Es presidente fundador del Instituto Chileno para el Estudio de la Violencia, ICEV. También es fundador de la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense y es socio fundador de Consultora Peritajes Psicológicos Consultores, peritajespsicológicos.cl. Perito forense en temas penales, civiles, laborales y de familia. Además, es docente universitario de forma ininterrumpida desde el año de 1993. Es profesor en la Academia Judicial de Chile y Academia de Fiscales. También cuenta con un diplomado en Derecho de la Familia de la UH, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, entre otras. Para nosotros es un gusto contar con él, un gusto y un honor contar con el doctor Maffioletti, quien sin duda nos compartirá parte de su gran experiencia profesional. Bienvenido, doctor. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Francisco Maffioletti. Soy psicólogo jurídico y de nacionalidad chilena. Y estoy aquí con ustedes por la gentil invitación que me ha hecho llegar la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, particularmente la maestra Vanessa Díaz Padilla, de quien estoy muy agradecido, encantado de poder participar de la asociación, felicitarlos por las múltiples actividades que están desarrollando en este último tiempo, tanto a ella como a todo su equipo profesional que la apoya y que están aportando tanto al desarrollo de la especialidad en los últimos años y se ve un futuro además muy promisorio para la asociación. Así que, junto con agradecerle, les felicito por la labor que están realizando y estoy muy contento de poder compartir con ustedes en este primer Congreso Internacional Virtual que versa sobre las aplicaciones de las ciencias psicojurídicas y penales. Me han pedido que aborde el tema de la psicología jurídica y para ello he preparado una pequeña presentación que va a ir acompañando lo que les voy a ir planteando y que espero que les resulte de utilidad, interesante, que les resulte interesante, ¿no? Bueno,
a nadie le resulta poco claro estos días que efectivamente en el ámbito hispanoparlante la especialidad que se ha abocado a abordar los temas jurídicos se ha denominado psicología jurídica desde hace aproximadamente 100 años. Y lo que pretendo abordar hoy día, en parte, son sus definiciones y sobre todo los alcances y consecuencias que esta puede tener, que estas definiciones y que esta conceptualización de la psicología jurídica pueda tener en los ámbitos de aplicación en la cual se aboque, ¿no? Quizá lo primero que tendríamos que partir señalando desde la visión más macro y amplia es que todo lo que son los fenómenos sociales no son otra cosa que la manifestación de conductas de seres humanos, de personas que se desenvuelven en determinados espacios, territorios y en un determinado tiempo, y que tienen ciertas lógicas que regulan esta convivencia. A la vez, esta conducta humana va a constituir el reflejo de lo que las personas son, de su individualidad, de la identidad que hay detrás de esto, y que de alguna manera la suma de esas individualidades y de esa identidad va a mostrar y ejemplificar cuál es el orden social en el cual ésta se desenvuelve. La entidad sabemos que es un constructo que está multideterminado por numerosas variables, componentes históricos fuertemente arraigados en los grupos, y que más allá de las palabras, de lo que se pueda definir, implican también una cierta mirada respecto de la sociedad. Estas miradas están construidas a partir de ciertas representaciones sociales que van a traer también como consecuencias vínculos con las instituciones y con los otros. En lo que es este orden social hay muchos autores desde la época de Aristóteles que se venían planteando y haciendo la pregunta respecto de este orden social. Pero no fue sino hasta la época de la Ilustración, saliendo de la Edad Media, en la cual se produce un cierto giro y la ciudadanía se hace un poquitito más consciente de la responsabilidad que ello implica también por parte de ellos. No hay mejor autor que Rousseau para poder ejemplificar el cómo él se propone primero estudiar e intentar con posterioridad proponer estudiar la forma en que se produce en determinadas sociedades este orden civil y describir a las personas, dice, tal cual son y las leyes como pueden ser, con el propósito de poder definir, y esta es la propuesta que él quiere hacer, una forma de administración legítima y permanente de esta sociedad, de gobierno, que le permita, dentro de los márgenes de regulación, potenciar la libertad de las personas versus las restricciones que están asociadas a esta necesaria coartación de la conducta individual por el hecho de vivir junto a otros. Roxin, un destacadísimo penalista a nivel internacional, ya nos planteaba también que lo que ha permitido esto en gran parte fue la Ilustración y entender que el Estado ya era algo que no tenía que estar definido por una deidad o entidad divina, ni tampoco por sus especie de representantes en la tierra, como son los monarcas,
sino que de alguna manera la idea de contrato social que hay y de Estado va a estar determinada y debiera ser asumida con un cierto protagonismo por parte de los ciudadanos, con el propósito de intentar mantener una convivencia pacífica que implique la restricción de las propias tendencias individuales, pero el aprovechamiento de esta vía común para defenderse de ataques externos de terceros en un cierto orden instaurado que tiene algunos grados de coercitividad y de pérdidas de libertad. Esta idea también la recoge algunos años después Freud, en 1930, en su libro El malestar en la cultura, en el cual señala que efectivamente para vivir en sociedad el ser humano tiene que posponer, digamos, estas tendencias, impulsos, y él habla de esta inclinación agresiva, y también todas las otras tendencias que impliquen niveles de satisfacción más por el lado no tan tanático, sino que erótico o de gratificación, ¿sí? Que no es lo mismo que sexual, por cierto. Pero Freud en estos años, ya en la madurez, entiende que hay ciertos costos que paga el ser humano y el hombre para vivir en sociedad y poder garantizar otro tipo de cuestiones. Entonces volvemos a Rousseau, quien ya nos plantea en 1762 que si bien el hombre nace libre, va enajenando esta libertad a cambio de ciertas seguridades. Se enajena la libertad en el trabajo, se asumen y se hacen propias las restricciones que implica el poder vivir y garantizar esta convivencia social a lo largo del tiempo en un determinado territorio. Bueno, y para él la solución a este gran problema lo constituye el contrato social. Lo importante es entender en qué términos este contrato social está planteado, de tal manera en que este ser humano que nace libre pueda sufrir y padecer minoritariamente los costos de la vida en sociedad y poder a la vez maximizar lo que son los beneficios de vivir con otros, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que, de alguna manera, estos costos van a ser asumidos por el ser humano, por las personas, por los grupos, en la medida en que hay una cierta percepción social a través de este contrato de que estos costos son equitativos, de que el esfuerzo que se hace a nivel individual lo hace también el colectivo y que hay un bien común detrás de todo esto. Por el contrario, entendemos que cuando no existe esta sensación y la regulación a través de estos contratos sociales es menos equitativa, se va a fomentar una cierta sensación y hasta un cierto punto una identidad de desigualdad, de ser desfavorecido, de que no hay nada que se pueda cambiar y que en gran parte se han restringido de forma dramática lo que son las libertades individuales y no se están garantizando los derechos para todos. Es importante ir haciendo este recorrido en la medida en que nosotros lo que estamos planteando desde nuestra ciencia psicológica, desde la especialidad, es que hay una serie de valores y maneras de entender a las personas que están atravesados por estas regulaciones normativas, por la idea de la justicia,
por la idea de la libertad, por la idea de la igualdad y por esta clara noción y conciencia de que existen ciertas formas de gobierno que van a permitir en mayor medida el pleno desarrollo de todas las potencialidades de los sujetos. Por tanto, efectivamente, si bien no estamos cerca de una sociedad ideal, sí lo que hay que intentar definir con claridad y precisión son las condiciones de esta regulación normativa social que permitan efectivamente estos niveles de equidad, igualdad, justicia, que sean para todos, ¿no? Por tanto, nuestra propuesta es que desde la psicología se pueda, y en particular desde la psicología jurídica, podamos asumir una posición política en el sentido más amplio de la palabra, en su sentido social, que nos lleve a, tal como planteaba Rousseau, a estudiar las características de estos pactos sociales para poder generar una propuesta que tienda a este bien común, que garantice la paz, la seguridad, la armonía, la convivencia, y que en las cuales prime, por cierto, el bien común, como se plantea en la mayoría de las constituciones políticas de los estados de la República. Bueno, estas ideas tampoco son novedosas. Desde el origen de la psicología en 1874, en Leipzig, Alemania, en este laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt, desde ahí y un poco antes ya empiezan a haber ciertas exigencias sociales frente a la ciencia psicológica, la cual ha tenido que ir respondiendo desde los distintos ámbitos, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de las organizaciones o empresas, en el contexto del trabajo laboral, que desde el ámbito comunitario, desde el ámbito social, que han de alguna forma llevado y forzado a la psicología a ir generando determinadas respuestas desde los propios principios que a esta la guían. En ese sentido, queremos plantear el día de hoy nosotros a la psicología jurídica como una respuesta a estas inquietudes que le estamos planteando respecto de este contrato social o a esta forma ideal de gobierno que permita y garantice este máximo desarrollo de las personas. Bueno, aquí vemos cómo la psicología ha ido respondiendo desde esos distintos ámbitos, en el clínico también y en muchos otros, pero que desde la psicología jurídica también se han ido originando subespecialidades y respuestas de forma más específica a los determinados requerimientos que vamos a pasar a revisar. Vamos primero con las definiciones para determinar bien el marco referencial teórico que nos permita posicionarnos y definirnos de forma clara desde nuestra ciencia. Parte en 1932 Emilio Mire López en su Manual de Psicología Jurídica planteando que esta es la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho. Y si bien uno puede entender que hay un cierto prisma desde el cual la psicología se está posicionando como una ciencia que está al servicio de las demandas sociales, y reconociendo también el gran aporte que ha hecho Mirey López, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la difusión y de la publicación, los aportes que ha hecho a generar esta especialidad, no podemos soslayar el hecho de que desde esta misma definición y desde lo que son los desarrollos teóricos que él formuló en esa época, hay una visión muy restrictiva de lo que es el papel de la psicología, acotándolo básicamente a estas respuestas concretas del ámbito de la justicia y muy particularmente desde otra
disciplina, las ciencias sociales, como es el derecho. Así vemos cómo en esa época, y muy en paralelo con el desarrollo de la criminología y del estudio de la personalidad del delincuente, se intenta aportar en lo que es prevención, en lo que es readaptación, en lo que es personalidad, las sanciones más adecuadas, etc. Años después, saltamos a 1993, en su manual de psicología jurídica, Javier Urra y Blanca Vázquez también tienen un desarrollo que en algún punto resulta similar, ¿no? Ellos plantean que es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, y coopera en todo momento con esta, actuando en el tribunal, en el foro, mejorando el ejercicio del derecho. Y en ese sentido, si bien intentan ampliar esto de la justicia con el concepto de ley y reconociendo las limitaciones de la psicología, no podemos sino pensar que todavía hay un cierto sesgo y que más que de psicología jurídica, de lo que se está hablando todavía hasta ese momento es de psicología forense. El autor que ha resultado más claro en este sentido, podríamos decir que Miguel Clemente, quien ya en su libro Fundamentos de la Psicología Jurídica, en 1995, plantea esta primera gran definición que resulta muy interesante y provechosa para los desarrollos posteriores, y plantea que la psicología jurídica es el estudio del comportamiento de las personas y los grupos, en tanto estos tienen la necesidad de desenvolverse en ámbitos regulados jurídicamente. Y también agrega un segundo elemento, que habla de la dialéctica de esta regulación, porque en la medida en que los sujetos son regulados por normas y leyes, a la vez los procesos de cambio social y la evolución de estos grupos los lleva a ellos a generar cambios a las leyes que los regulan a sí mismos. Por tanto, hay una especie de dinámica y dialéctica en esta relación del sujeto y los grupos regulados por las leyes, que hace de esta definición algo muy interesante, ¿no? Años después, el año 98, el Colegio de Psicólogos de España, que retomó la psicología jurídica unos 20 años antes de esta fecha, de 1998, el año 78, después de la dictadura de Franco, vuelve a renacer estos desarrollos que habían quedado paralizados con Mira y López, y hace una definición el Colegio de Psicólogos, que tiene competencia nacional, digamos, desde una perspectiva además muy aplicada, ¿no? Plantea que es un área de trabajo y investigación psicológica especializada, y ahí asume esta especialización, y define que el objeto de estudio es el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Y ya a estos ámbitos más restringidos, anteriormente planteados, del derecho, por Miri López, de la ley, ya aumentado por Urra y por Vázquez, agrega este elemento de la justicia y lo hace aún más amplio y abstracto, pero sigue muy delimitado por una respuesta que no dice relación tanto con el contrato social, sino que con los ámbitos, podríamos decir, decisionales, en los cuales las controversias sociales se requiere que sean resueltas por organismos especializados dentro del aparato del Estado, ¿no? Bueno, así fuimos planteando la necesidad de hacer algunas definiciones, pero que seguimos siendo críticos hoy día de ellas también. El año 2005, en una publicación, un manual de psicología jurídica, definimos a esta como el área aplicada a la psicología, dedicada al estudio, evaluación, investigación, explicación y tratamiento de los fenómenos que involucran a los sujetos en relación a la ley, pensando que la ley era este concepto un poco más amplio, más abstracto, y que más allá de la ley escrita, también hay amplios desarrollos
en las ciencias psicológicas que dan cuenta de esos procesos internos, sobre todo en el ámbito del psicoanálisis, que dicen relación con la internalización de esa ley y con los mayores o menores grados en los cuales los sujetos la asumen a título de discurso y que va teniendo y va siendo determinante de la posición subjetiva que ellos van asumiendo frente, sobre todo a las restricciones y a los otros. Un amplio impacto en las capacidades empáticas, en el control de impulsos, en el ajuste de la propia conducta en términos sociales. Pero aún así, esa definición todavía parece muy limitada. Seguimos con otras definiciones que nunca hemos logrado determinar quién fue, pero tenemos claro que es la Universidad Santo Tomás en Colombia, que plantean la psicología jurídica como una área especializada, básica y aplicada de la disciplina científica que investiga e interviene el comportamiento humano que alcanza implicancias jurídicas. Y aquí, si bien hay una mayor amplitud de foco, todavía seguimos planteando, o quedando al menos con la duda respecto a qué es lo que significa estas implicancias jurídicas, si es la transgresión de derechos, las vulneraciones, el choque entre lo individual y la restricción y prohibición social. Dice que esta área propende a la defensa de los derechos humanos, a la salud mental, al impacto de esta en la sociedad, y por ahí vamos bien, a fin de alcanzar y humanizar la justicia. Y seguimos todavía restringidos en el ámbito de la justicia, y seguimos todavía pensando aún más el humanizarla, y todavía no queda claro muy bien qué es lo que significa eso. Pero sí hemos dado ciertos pasos agregando estos conceptos de los derechos humanos, de la salud mental, ¿no? Y de la vida en sociedad. Finalmente, el mismo Miguel Clemente, 15 años después de esta primera publicación, viene a profundizar y perfeccionar su definición de psicología jurídica, agregando ciertos elementos que la hacen aún más interesante, porque define qué es el comportamiento de las personas en los grupos, habíamos dicho, en tanto se desenvuelven en espacios regulados jurídicamente, pero ahora dice, de cara a crear normas y formas de convivencia social que permiten el desarrollo de las personas, normas que al tomar cuerpo jurídico conforman el derecho positivo, y ahí hacemos un paso de nuevo a esta realidad, y que se basan en principios científicos verificados por la psicología social. Y esto no es de extrañar, porque no es, Miguel Clemente no va a la ciencia psicológica, sino que al área de especialidad en la cual él adscribe, que es la psicología social. Y entendemos de alguna manera que él ve y define a la psicología jurídica como un área casi de una subárea de la psicología social. Cuestión que no compartimos, pero que entendemos y respetamos en este caso, dado los fundamentos que él plantea, ¿no? Que además, por sus definiciones, todavía habla de la motivación por la norma, los valores del sujeto, ¿cierto? La persuasión, el comportamiento colectivo, ideas muy desde la psicología social. Y que además, con un fuerte énfasis en que toda esta visión se termine normativizando, transformando en derecho positivo, y por tanto adscribiéndose a estas estructuras sociales que más que otra cosa regulan la conducta. El año 2014, en el capítulo 2 de este libro, que se llama La psicología jurídica en América Latina, intentamos junto a los colegas García López, mexicano, Jiménez, española, Varela, argentino, y Díaz Colorado, colombiano, junto con ellos intentamos hacer una definición que también sigue pareciendo a los ojos de hoy algo restrictiva a lo que es la disciplina del derecho, ¿no? Es el estudio del comportamiento humano, aquí ya es más amplio, ¿cierto?, en relación a todos los ámbitos jurídicos,
pareciera que fuéramos bien, pero después se restringe, por tanto, al derecho penal, civil, familiar, ¿cierto? Podemos entender contencioso administrativo, laboral, pero todavía parece muy limitado a las áreas del derecho. Por tanto, nuestra propuesta hoy día dice relación con intentar una nueva definición que permita traducir cuál es nuestra posición. Y podríamos definir entonces la psicología jurídica como aquella área de especialización de la ciencia psicológica abocada a la comprensión y el estudio de las personas en los ambientes jurídicos sociales en los cuales se desarrolla, y que tiene por misión, esto es muy importante, la generación de políticas públicas orientadas al establecimiento de las condiciones político-sociales que garanticen la mayor realización material y espiritual posible para todos los integrantes de la comunidad. Y ahí está el implícito en la idea de estas restricciones del nivel individual por un bien común, por garantizar la paz, la convivencia en estas condiciones político-sociales, también como generando ciertas obligaciones para que se generen las condiciones tanto materiales como psicosociales o espirituales, si quieren decir, del espíritu, ¿no? Nada que ver con la religión, que permitan que todos aquellos que son miembros de la comunidad se puedan desarrollar y desplegar al máximo su comportamiento y su vida, ¿no? Para ello, entonces, la psicología jurídica se tiene que valer del profundo conocimiento acerca del funcionamiento del psiquismo humano, que es el plus que tiene nuestra ciencia. Por eso partíamos en la primera diapo diciendo todo lo que uno observa en el ámbito social no es otra cosa que el comportamiento humano. Y en esto la psicología está mucho mejor posicionada que cualquier otra disciplina para poder realizar aportes que permitan, entendiendo la forma en que funciona el psiquismo, cuáles son sus necesidades, etcétera, permitirle a estos sujetos esta convivencia social en estos ambientes regulados jurídicamente. También tiene que considerar además las necesidades de la persona, la relevancia de los derechos fundamentales, derechos humanos hablamos, de los beneficios sociales que plantea el bien común, y que se encamina sus esfuerzos a la cooperación en el logro de las mejores definiciones políticas, gobierno, judiciales, ya el aparato formal, si quieren ustedes, de la administración de justicia, y la gobernanza en el sentido de, principalmente, de lo que son los periodos de gobierno que les toca llevar lo que es la política del Estado adelante, ¿no? Y que además tienen que tener alguna cualidad, que sean gobiernos elegidos democráticamente, y los hay con mayores o menores niveles de densidad democrática, pero es importante que podamos ir aportando a que cada vez se garanticen esos mayores niveles, ¿no? Porque en general los gobiernos presidencialistas a veces en algunas realidades están a medio camino entre un sistema monárquico y uno de cara realmente democrática, que potencien el respeto a los derechos humanos, garanticen la convivencia, otorguen seguridad a los ciudadanos mediante regulaciones jurídico-normativas que gocen de legitimidad, como decíamos, y de densidad democrática. Esta es una definición que hemos logrado recién este año y que pensamos que se puede seguir perfeccionando de todos modos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño camino para ver de qué forma podemos darle cuerpo a estas definiciones más abstractas. Y vamos a ver en esta introducción a la psicología jurídica cómo existen algunos antecedentes internacionales que van a dar pie a la comprensión histórica de cómo ésta se ha ido desarrollando. Y por otra parte, reforzar el punto de que, al parecer, la nominación o denominación que tiene actualmente resultaría la más adecuada, y que eso tiene ciertas consecuencias. Bueno, como decíamos al principio, efectivamente, incluso antes de
1874, cuando ya la psicología hace un siglo se había empezado a separar de la filosofía, ya empiezan a haber estudios sobre el delincuente, como este de Curie de 1853. Y cuando hablamos del delincuente es de la persona del, ¿cierto? Si bien en algún momento la criminología haber ido por las conductas o incluso por ciertos atributos físicos más o menos visibles, tanto los externos como los que estaban dentro del cerebro, todas las teorías lombrosianas, las teorías del atavismo, etc. Poco a poco se empieza a dar paso a la persona del delincuente, y eso indudablemente empieza a abrir un cierto camino a la psicología. Había dicho 1874, 1879, este laboratorio de psicología forense, psicología experimental, y que marca un hito. No quiere decir que de ahí en adelante exista la psicología, pero es un hito fundacional. Seguimos a fines de 1800 con la fisiopatología del delito de Sino. Después la primera actuación de un perito psicólogo forense en una causa penal, 1896. 1900, Binet empieza a abordar los temas de la sugestibilidad, destacadísimo psicólogo, de fines de 1800, principios de 1900. En el ámbito civil, actuación como perito también un psicólogo en 1911, ahí está la referencia, hasta que llegamos a Emilio Miri López, que en España comienza las lecciones de psicología legal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Al año siguiente publica el Manual de Psicología Jurídica, primera obra con ese nombre en español. Y el año 34 inicia las lecciones de Psicología Jurídica en la Universidad de Barcelona. Fíjense qué interesante cómo del 31 al 34 pasa a llamarlo psicología legal a psicología jurídica propiamente tal, ¿no? Otro antecedente, saltándonos ya un par de décadas que no, como les adelantaba, al menos en España, la dictadura de Franco, desde el 39 al 75, genera un menoscabo en el desarrollo de la especialidad. Sin embargo, en Alemania, ya el Tribunal Supremo Alemán le solicita a Udo Undeuch en 1964 que a Undeuch y otros 5 profesionales que hagan un estudio de cuál es la diferencia entre la valoración que hacen ellos de la credibilidad del testimonio y la que hace este psicólogo forense. Lo cual lleva que 30 años después el mismo Tribunal Supremo reconozca esta metodología como válida. El año 68 se crea la American Psychology Law Society, que se transforma en la División 41 de la APAC como Departamento de Psicología Legal, porque en el mundo hispano angloparlante la traducción se habla de Law Psychology, ¿cierto? Y la traducción más literal es psicología legal. Nosotros entendemos que eso es psicología jurídica. En Barcelona, el año 76, las primeras jornadas internacionales de psicología jurídica se llevan a cabo. Acá hay un gran hito, que es la publicación de Muñoz Sabaté, del libro Muñoz Sabaté y Muné, Vallés Muñoz Sabaté y Muné, el libro Introducción a la Psicología Jurídica, en 1980. El 85, la American College of Forensic Psychology publica el primer ejemplar de su revista, la revista americana de psicología forense. El 87 se constituye la sección de psicología jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos de España. El 89 se crea la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina. El 95 se desarrolla el primer congreso de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. El 97 se crea el primer máster en psicología jurídica, podríamos decir, es clínica legal y forense, que es el de la Universidad Complutense de Madrid, que hasta el día de hoy continúa,
de forma muy exitosa, y en eso rendir un homenaje a los doctores, profesores Enrique Speck, recientemente fallecido hace algo así como un mes, y a José Luis Graña, que sigue liderando ese equipo junto a otros colegas, sacando una revista también, etc. En 2001 nace la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, que también sigue muy vigente y con congresos y con publicaciones hasta la actualidad. Y en el ámbito chileno, al menos, se crea en el 2003 la Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense. Bueno, dentro de los antecedentes internacionales ustedes pueden ver cómo hay un primer momento donde se empieza a estudiar la personalidad del delincuente, pero también los factores sociales que favorecen o dificultan la cultura criminal, los procesos de victimización y sus consecuencias, el estudio científico del testimonio, el imputado en víctimas de testigos, los trastornos mentales y su influencia en la conducta criminal, la vía intrapenitenciaria, la necesidad de reinserción social de los internos, etcétera, etcétera. Todo esto facilitado además, sobre todo en el ámbito de las víctimas, con el surgimiento en la década del 70, fines del 60, de la victimología. Aquí hay intenté sistematizar las distintas asociaciones en los distintos países, perdón si es que no está totalmente actualizado, pero podemos ver cómo en toda Latinoamérica y en Iberoamérica también, sumando a España, hay presencia en la psicología jurídica como asociaciones profesionales en Paraguay, Uruguay, Venezuela, Panamá, El Salvador, Perú, México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina y bueno, la latinoamericana, la iberoamericana. Perdón si he olvidado alguna. Bueno, para ir terminando un poco la idea de este repaso histórico, el Colegio de Psicólogos de España definió ciertas áreas de desarrollo profesional del psicólogo jurídico. Acuérdense la definición de ellos, que era muy aplicada, es un área de trabajo principalmente, de especialización, pero de actuación profesional. Entonces ellos hablaban de 8 áreas, ¿no? Una de evaluación y diagnóstico, otra de asesoramiento, otra de intervención, de formación y educación, y también de prevención social, de investigación, de victimología y de mediación. La verdad, y ahí están las definiciones, y está publicado también en la página web de ellos, cop.es, sobre todo en su boletín Papeles del Psicólogo, que pueden acceder a estas definiciones. Si ustedes lo analizan, parecen que están como en distinto nivel. Unas tienen que ver con funciones, otras tienen que ver con acciones, ¿cierto? La mediación, por ejemplo, se da en conjunto con lo que es la intervención en el ámbito de los tribunales, la formación y educación están muy ligadas al ámbito de la investigación y eventualmente la prevención social. La victimología aquí atraviesa distintas áreas, la de lo judicial, pero también la de investigación. Por tanto, nosotros hemos elaborado una propuesta que considere, por una parte, esta necesidad de especialización en el abordaje de distintas temáticas en el ámbito social, que tenga en consideración la noción de justicia como este valor social que tiene por fundamento la igualdad de los ciudadanos y el legítimo derecho de recibir de forma retributiva una respuesta acorde a sus necesidades. Además, tenemos que entender qué es lo que a qué se le llama norma social y cómo puede ser comprendida esta, y nosotros no podemos sino entenderla como
el necesario reflejo del sentir de los ciudadanos, no algo impuesto por un grupo de personas que saben y conocen el ámbito del jurídico o legal o judicial, ¿cierto? Sino que tiene que reflejar cuáles son ese sentir y esas necesidades. Y por eso nos propusimos en algún momento, con la doctora Lorena Contreras, empezar a estudiar a propósito de lo que plantean algunos autores, como Muñoz Sabaté y Horacio del Popolo, la convergencia entre la psicología y el derecho, ¿no? Tenemos la psicología, aquí tenemos el derecho, porque muchos han planteado en su momento que la psicología jurídica precisamente viene a constituir, esto es una idea gráfica, ¿no?, esa especie de puente que une a la disciplina de la psicología y el derecho. Y se han hecho varias publicaciones y estudios que han intentado establecer y definir este tipo de relación, ¿no?, de intensa comunicación y diálogo, tanto en el ámbito académico como en el ámbito social aplicado. Esta relación se empieza a dar en un primer momento a partir de una praxis, sobre todo de una necesidad del ámbito del derecho de valerse de los conocimientos psicológicos, pero sin duda hoy día, y creemos que a futuro lo va a ser más aún, representa esta relación un interés de ambas partes de trabajar conjuntamente, de forma coordinada y mancomunada, ¿no? Ambas son disciplinas de las ciencias sociales que tienen por tronco común la filosofía, pero tienen distintos caminos. Hay algunos que han planteado incluso que lo que hace el derecho es regular la conducta social y la psicología es entenderla, ¿sí? Pero sin duda, una y la otra, en este afán, van a llegar más lejos y van a desarrollar una mejor tarea si logran entenderse y comunicarse. Bueno, y nos pusimos a estudiar, hacer un paralelismo entre un par de elementos que tenían en común y que los tienen las ciencias, como el objeto de estudio, su método de la psicología y el derecho, y los fines que persigue, ¿no? Entonces, en este estudio, siguiendo a Vallés, a Garrido, a Urra, se puede afirmar que ambos tienen como objeto la conducta humana, ¿no? Como decíamos en un momento, uno para comprenderla y otro para regularla, ¿no? Y que sin duda en esa regulación es necesaria una comprensión de los procesos y de las reglas que guían esta conducta humana, ¿no? El derecho estudiándolo desde lo normativo, desde el deber ser, la psicología desde el ser. El objeto de estudio de la psicología es el psiquismo y todo lo que pasa dentro del sujeto y que explica su conducta, lo que se externaliza y lo que no, ¿no? Y en eso entendemos que hay una relación de comunicación, o debiera haber de comunicación o complementariedad, que es lo que ya plantea Horacio del Popolo. Dice, hay dos maneras en que se relaciona la psicología y el derecho. Una, de forma como a nivel de subordinación, que es todo lo que vemos de la psicología para el derecho, la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho, que colabora en todo momento a la administración de justicia, o una relación de complementariedad, en la cual nosotros nos vinculamos como psicólogos al ámbito del derecho en una relación cooperativa, ¿cierto? Bueno, también respecto al método, fuimos estableciendo ciertos paralelismos. Esto es solamente un resumen de una síntesis. También respecto al fin, ¿cierto?, que buscan.
Y no podemos dejar de abordar la definición que hace Muñoz Sabaté el año 76 de la relación entre la psicología y el derecho, psicología del derecho, en el derecho, para el derecho, que ustedes la habrán escuchado, ¿no? En la del derecho tiene que ver con los conceptos e interpretaciones psicológicas en el ámbito del derecho para regular la conducta. La psicología del derecho, en derecho, tiene que ver con que para poder formular normas jurídicas y para poder interpretarlas, es necesario cierto conocimiento de la psicología, psicológico, ¿no? Y la psicología para el derecho, ya más concretamente, es la necesidad de valerse de este apoyo específico y acotado de una evaluación, por ejemplo, frente a los requerimientos concretos del caso en particular en las demandas de la justicia, evidentemente en el ámbito, también en el ámbito más abstracto, ¿no? En este sentido, la psicología para el derecho viene a representar esta relación más de subordinación, de aplicación, que aporta como psicología forense a la resolución de las controversias en el ámbito del derecho. Por tanto, llegamos a la conclusión de que estas tres definiciones, la psicología del derecho, en el derecho y para el derecho, se quedaban muy cortas, que en general daban cuenta de esta relación de subordinación más que de complementariedad. Y por tanto, con la doctora Contreras, doctora Lorena Contreras, llegamos a la conclusión en el 2013 que era necesaria una cuarta categoría que pudiera dar luces y poner de manifiesto esta relación de complementariedad. Y agregamos a estas tres categorías de Muñoz Sabaté una cuarta categoría que es la psicología con el derecho, la cual no había sido contemplada con anterioridad, por lo mismo que les estoy señalando, y que es producto de lo que del estudio de la relación entre ambas en cuanto a sujeto, método y fin, y también de entender cuál es el rol social que le toca a la psicología y cuánto podría aportar en esta regulación normativa. Ubicando cada uno de las actuaciones en estos distintos tipos de relación, pero después nos abocamos a estudiar la forma concreta y real en que la psicología está prestando servicio a la sociedad, al Estado, a través de las distintas instituciones que analizamos en el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, también en organismos autónomos como el Ministerio Público y la actuación privada. ¿Cuáles eran los organismos, departamentos desde los cuales se prestaba una colaboración y y tratamos de entender qué es lo que se hacía y con qué propósito se lo hacía, con qué concepción detrás de ello. Entonces, logramos entender en todo esto que habían unas ciertas funciones, como evaluación, reparación, docencia, investigación, reinserción social o el aporte legislativo y a políticas públicas, que habían ciertas acciones también que estaban definidas de manera abstracta, como el peritaje, el diagnóstico, la terapia, la asesoría, la investigación, la prevención, la capacitación, que se daban en estos distintos ámbitos. Por eso tratamos de establecer un cierto paralelismo entre las funciones, las acciones y las instituciones en las cuales éstas se desarrollaban. Pero nos encontramos con un problema que, por ejemplo, en muchos casos, el diagnóstico se daba en varios de estos organismos, ¿cierto? También la labor de asesoría se daba. No es que cada uno de estos organismos, la psicología, prestara tal o cual servicio en términos de tal acción o que cumpliera determinadas funciones, ¿no? En las policías hay evaluación, hay capacitación y docencia, hay investigación, hay reinserción en algunos casos. Y así en otros organismos como
el ámbito penitenciario, etc. Lo cual nos llevó a intentar definir de las 8 áreas que había planteado el Colegio de Psicólogos de España, cuáles eran las áreas que podían sintetizar todo este trabajo. Llegamos a plantear estas 4 áreas, ¿no? El área forense, penitenciaria, victimológica y académica, de formación, investigación, capacitación, como áreas de subespecialización de la psicología jurídica, ¿no? Estos fueron los cruces que fuimos haciendo. Se dan cuenta que hay ciertas funciones que en determinadas instituciones se cumplen 2 o 3 de ellas, hasta 4 en algunos casos, y que éstas puedan ir obedeciendo a áreas de desarrollo de la psicología que hemos definido como estas 4, porque en algún momento pensamos que hay una quinta que es necesario de contemplar, que se relaciona con las políticas públicas, pero que finalmente terminó siendo subsumida y abordada dentro del ámbito académico. Por tanto, a esta área de especialización de la ciencia psicológica, que tiene por propósito comprender, estudiar, analizar la conducta de los sujetos, de los ciudadanos en contextos jurídicos sociales, que están regulados, ¿cierto? Y que tiene por propósito generar propuestas de política pública para estas mejores regulaciones, para un pacto social más amplio, orientado en el bien común, en principios del respeto de los derechos humanos y que potencien, por una parte, el mayor desarrollo material y espiritual, decimos, pero también que limiten en menor medida la libertad de los sujetos, ¿cierto? Es que hemos hecho esta propuesta de 4 áreas. La primera, la forense, que engloba todo lo que dice relación con los tribunales, con el foro, y es ahí donde las categorías que proponía el Colegio General de Psicólogos de España, que dicen en relación con la actuación dentro de la policía, por ejemplo, la actuación de la mediación, del psicólogo que evalúa a la víctima, el psicólogo que evalúa al imputado, el psicólogo que entrevista a los testigos, que aporta la investigación criminal, que hace perfiles, etcétera, autopsia psicológica, está dentro de esta área. Todo lo que dice relación con los distintos fueros del ámbito del derecho y de la justicia, ¿no? El civil, el penal, el laboral, el contencioso administrativo, el de familia, etc. Otra área que dice relación con el ámbito penitenciario, con los sujetos que son condenados, que es un área en sí misma y que es donde parte a principios de 1900 con fuerza la criminología, y donde se demanda en gran parte y en gran medida a la psicología una respuesta también a estas preguntas, y que uno podría pensar que está determinada por el trabajo con imputados, ¿no? Tanto segmentación intrapenitenciaria o clasificación, concesión de permisos, con evaluación para otorgar libertad condicional o probation, ¿cierto? Para ver imputabilidad, para ver si cumplen libertad o en un medio cerrado, etcétera, etcétera. Y lo que es la intervención intramuros también, y la rehabilitación y reinserción social, por cierto. Después una tercera subárea de especialización, que es la victimológica, que básicamente está orientada a la atención de las víctimas, que ha tenido gran desarrollo en las últimas décadas, que en su momento fue la gran olvidada, pero hoy día cada día asumiendo mayor protagonismo, y que se restringe al ámbito penal, porque son víctimas de delito, de transgresión de bienes jurídicos, pero también con una visión más amplia que salga del ámbito de lo penal y entienda como víctima a cualquier persona afectada por alguna situación que va por sobre ella y que requiere un apoyo, un tratamiento, una orientación, y en todo el ámbito también tanto de la investigación y comprensión de los fenómenos por los cuales pasa, como dice Joseph Tamarit, de victimización y desvictimización, como por lo que es la intervención cultural.
Y por último, el área académica, que para decirlo en una palabra es académica, pero es académica, investigación, docencia y capacitación, con el estudio, con la formación de las policías, de los jueces, de los fiscales, de los distintos actores jurídicos, de quien atiende a una víctima en un mesón, de todos los funcionarios, de las personas que trabajan y que requieren conocer la realidad de las víctimas, de los imputados, la realidad de las personas en psicología del testimonio, los procesos de sugestibilidad, el daño en las víctimas, el por qué se siguen las leyes, qué es lo que le pasa a una persona cuando está encarcelada muchos años, etcétera, etcétera. Cómo se forma la memoria, cómo afecta, por qué alguien llega a cometer delito. Todo eso requiere ser estudiado de manera transversal, más allá del caso en particular que se ve en la primera de estas áreas de la psicología forense, ¿no? Entonces aquí aludimos nuevamente a la definición de Urrey Vázquez, el principio de la psicología jurídica, pero nosotros a estas 4 áreas la vamos a llamar psicología jurídica forense, psicología jurídica victimológica, psicología jurídica penitenciaria y psicología jurídica académica, ¿no? Investigación, docencia, capacitación. Y aquí están las definiciones, ¿no? En la psicología jurídica forense, todas las que aportan a responder a las preguntas de la justicia en todos los fueros, en todos los momentos procesales también. Y es importante que va a tener, por una parte, el requerimiento de la justicia, pero por otra parte va a tener el límite de la ciencia, ¿cierto? La psicología jurídica penitenciaria, como ya se explicó, que es este campo de la psicología jurídica que emplea los conocimientos de la disciplina para ayudar a los sujetos encarcelados o condenados, mejorar la rehabilitación y reinserción social, evitando la reincidencia, y va a incluir todos estos elementos, ¿no? Evaluaciones de riesgo, tratamientos con drogas y alcohol, cuando hay consumos problemáticos, hacer clasificación, generar programas en el medio libre y en libertad vigilada, y en el medio cerrado también. Preparación para el egreso al 3er grado en España, asesoría técnica a los permisos, prevención del suicidio, etc. Por otra parte está la psicología jurídica victimológica, que es el área que se encarga de la atención a la víctima en el sentido, como decíamos, amplio, ¿no? En la intervención global, la victimización primaria y secundaria, la asistencia integral a la víctima, mediante equipos interdisciplinarios, y todos los estudios que van a permitir entender el proceso de retractación, desistimiento, las revictimizaciones, las causales, pero sobre todo la intervención especializada con las víctimas, ¿no? Que no pueden asumir las otras áreas de la psicología como la psicología clínica en la medida en que lo que hacen mayoritariamente los centros y los programas y tratamientos es atender a alguien en tanto víctima. Por tanto, eso requiere conocimientos legales de los procesos de cómo hacer un consentimiento informado, de las normas éticas para informar a tribunales, de la confidencialidad, el secreto profesional, la obligación de denuncia, etcétera, etcétera. Bueno, y trabaja esta psicología jurídica victimológica en todos estos ámbitos, los delitos sexuales, los delitos violentos, en derechos humanos, en violencia intrafamiliar, en todas sus subformas y manifestaciones. Y por último, esta psicología jurídica académica que tiene que ver con investigación, tanto teórica como aplicada, de todos los temas que digan relación con la psicología jurídica como especialidad, ¿cierto? De preferencia en el ámbito universitario, contribuyendo a la formación también, no solamente de los jueces, fiscales, defensores y distintos actores del ámbito de la justicia, sino que también a los propios psicólogos que se están formando en el área, y que va a implicar revisiones teóricas, estudios de jurisprudencia, discusión y debate respecto de las distintas temáticas que se van presentando, tanto en el campo ético como en el campo técnico, ¿cierto? Y en todos los campos en los otros 3 campos de aplicación, el forense, el penitenciario y el victimológico.
¿Cuáles son las implicancias que tiene esta visión? Porque ¿para qué tanta vuelta? ¿Por qué tratar de definir de forma tan clara y precisa todo esto? ¿Por qué hacer ciertas precisiones? Porque resulta que es necesario tener un sustento epistemológico que nos ayude a comprender la especialidad y las acciones y visiones que desde ella se van a originar. Por otra parte, que nos permita tener una visión en todo coherente, ¿cierto? Claro, ordenado, tanto las funciones como las acciones que se llevan a cabo desde las distintas subespecialidades de la psicología jurídica. Y porque en último término todo esto se va a instalar como un marco referencial desde el cual nosotros como psicólogos jurídicos vamos a poder dar respuestas consistentes desde la ciencia psicológica, no solamente a los requerimientos de la justicia, sino que a los requerimientos sociales, a los de las víctimas, a los de los condenados, a la necesidad de investigar determinadas temáticas, formar y capacitar, por cierto, los distintos actores. Y por último, quizás resulta necesario entender en qué se van a traducir estas comprensiones, ¿no? Este marco teórico. Primero, entender la limitación que tiene nuestra disciplina y el ámbito científico ante las demandas de los distintos sistemas sociales, políticos y los judiciales también, ¿no? Reconocer en primer grado las limitaciones que tenemos y actuar desde aquí, desde la disciplina. Comprender además que no existe una pura verdad, que hay situaciones personales y sociales que están multideterminadas, lo cual las transforma en situaciones muy, muy complejas. Y vamos a ser requeridos desde afuera para dar una respuesta concreta a una cuestión que sea determinante, y vamos a tener que tener la claridad desde nuestra disciplina de que ciertas cosas que vamos a poder decir y hay otras que no, y vamos a tener que tener la capacidad de poder transmitir claramente esa posición. Por otra parte, se traduce en que vamos a operar sobre los principios disciplinares, a pesar de todas estas necesidades, como les decía, apremiantes en el contexto básicamente de toma de decisiones. Y por último, para ir terminando, vamos a poder comprender, más allá de todas estas exigencias, que nuestra disciplina va a poner y debe poner en el centro siempre de sus decisiones los derechos humanos, el bienestar de las personas y el bien común de la sociedad, como planteamos desde el inicio, con estas ideas del contrato social, de este pacto social, de esta regulación, que más que venir desde arriba, obedece a una regulación que debe estar centrada en las personas y en el bien común de todos. Eso sería, y quedaría atento a sus preguntas, dudas, inquietudes. Muchísimas gracias.